Hola, en este video les voy a explicar el contenido de la materia Introducción General a la Sagrada Escritura, la 1 y la 2, que pueden cursar de forma virtual en este verano. Vamos a usar la plataforma Moodle. Pienso que ya podrán haber accedido a la matriculación de la materia y les voy a explicar cómo funciona, cuáles son los materiales de estudio y el modo de la evaluación de esta materia. Les comparto el campus, el Moodle. Entonces, una vez matriculados, verán que les aparecerá esta página donde aparece desarrollada la materia en sus dos partes, ICSE1 y ICSE2, Introducción General a la Sagrada Escritura 1 y la 2, que lógicamente es una sola asignatura. Como es larga, se divide en dos partes. La división es meramente arbitraria, no tiene más sentido. Y en esta primera parte encontrarán divididas estos temas aquí en esta parte. La parte más importante es el programa de la materia y el contenido del material que está colgado en la página para su estudio. Entonces pueden fijarse ustedes ya en el programa que está desarrollado. En este link, donde dice materiales complementarios, encontrarán primero el PowerPoint de esta clase introductoria y después un material en EPUB para que puedan verlo en sus computadoras o en sus aparatos portátiles, celular o tablet. También el contenido desarrollado de esta materia de don Francisco Barro. La bibliografía varía un poquito. Este curso fue diseñado por 3 docentes, no soy yo, el otro es Padre Agustín Benassi y el otro es Franco Melchiori, y nos hemos dividido un poco en todas las partes y cada docente tenía un poco la libertad de elegir la bibliografía que más le parecía clara y pertinente para el contenido que se iba a transmitir, de modo que fíjense en cada unidad. De mi parte está la bibliografía de Miguel Ángel Tabet y una bibliografía de Francisco Baró. Me parece que el Padre Agustín usa más el de Vicente Balaguer. Franco Melchiori también tiene unos materiales propios, así que propios, digamos, una síntesis y unos PowerPoint que me parece que están colgados en las unidades que va a dar su parte. Entonces esta materia además tiene la peculiaridad de que la estamos recién armando, que se va a poder seguir también de forma sincrónica, dependiendo si la están haciendo ahora en diciembre o la van a hacer finales de diciembre durante enero, que supongo que será la mayoría de los alumnos que van a cursar esta materia, y algunos en febrero. Dependiendo del mes que lo van a cursar, la modalidad va a ser ligeramente distinta. Primero, los que cursan ahora en diciembre, la página no está todavía completa, están todos los materiales de estudio, ya los pueden empezar a cursar, estudiar e incluso rendir, pero como los docentes no estamos disponibles tal como la estaremos a fin de año y en enero, no va a haber clases sincrónicas por Zoom, simplemente habrá unas clases de consulta que la tendrán. Entonces aquí también en esta misma página les voy a colgar el link para que ya la tercera semana y la cuarta semana de diciembre puedan conectarse para las preguntas y las consultas que quieran hacer sobre la materia y el contenido del estudio. Durante enero, finales de diciembre y durante enero, vamos así tener 6 clases sincrónicas por Zoom, de una hora y cuarto, una hora y media, algo así, empezando desde el 27 de diciembre hasta el 29 de enero, algo así. Entonces serán básicamente 2 clases, una o 2 clases por semana. El cronograma estará
por ahí, también en la página, y los links de Zoom al que puedan conectarse. Si no pueden conectarse, tampoco pasa nada, porque después ese contenido se va a grabar y también se va a subir al Moodle, de modo que puedan ver también los videos esos de forma asincrónica. Lo que cursan en febrero no vamos a tendremos también quizás alguna sesión de clases de consulta, pero tampoco habrá clases sincrónicas por Zoom. Pero bueno, lo pueden cursar con los materiales que están subidos, las clases ya dadas durante enero, que estarán en video, en YouTube y los links subidos al Moodle. Y de forma virtual estudiar el contenido y luego seguir un poquito las pautas que invita esta página y lo pueden rendir cada uno por su cuenta. El examen va a ser también, va a estar generado ya hacia el final de la semana que viene. Va a ser por la página Moodle, de forma choice, de modo que apenas lo terminan de rendir sabrán cómo les fue. Entonces, si no les alcanza la nota para aprobar la materia, simplemente vuelven a estudiar el contenido y pueden rendir. También habrá otro link de recuperatorio y lo pueden volver a rendir. Si incluso le va mal en el recuperatorio, ya vemos entonces. Pero en principio, dos oportunidades, digamos, me parece que son suficientes para que puedan aprobar esta materia. Bien. Volviendo al curso, a ver cómo es. Bueno, volviendo al curso, les voy a explicar un poquito el contenido de esta materia. Ya lo tendrán presente en el programa, pero es una materia introductoria del cuadrienio de teología. Se suele cursar el primer año porque luego vienen las materias más concretas de la parte de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento se estudia los libros Pentateuco, libros históricos, como una materia, los libros proféticos como otra materia, y libros poéticos y sapienciales, que es la tercera materia del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento estudiarán los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles, luego los escritos juánicos, que es el Evangelio de San Juan, las cartas de San Juan, y las cartas católicas, y el libro del Apocalipsis, que es una materia. Después hay otra materia, que son los escritos paulinos, y ya está. Esas son las tres materias del Nuevo Testamento. Antes de esta materia, o paralelamente a la materia de la introducción a la Sagrada Escritura, bueno que hayan cursado, o si no, tampoco pasa nada, porque en una buena parte más teológica de introducción general a la Sagrada Escritura se menciona las partes más propias de lo que es la teología fundamental, es decir, el valor sagrado del contenido de la revelación, la relación con la tradición y el magisterio, y lo que significa la respuesta de la fe y la lectura en la Iglesia y la lectura en el espíritu de la Sagrada Escritura. Y luego a lo largo de este curso se va a explicar un poquito más detalladamente, ¿no? Entonces, primero hay que preguntarse qué es la Biblia, por qué existe una Sagrada Escritura, porque todas las religiones tienen contenidas en unos libros, en unos textos considerados sagrados, el contenido de su enseñanza. Por ejemplo, los judíos. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento que compartimos con los judíos, que tienen su versión de la Biblia que se llama el Tanaj, y que, como se explicará también en parte de este curso,
coincide más o menos, pero su interpretación teológica e incluso su contenido en el canon no coincide exactamente con el Antiguo Testamento cristiano. Para ellos la Biblia es sobre todo la ley, tiene un valor codificador, tiene un valor regulador, porque sobre todo es el contexto de la alianza y testimonio de la presencia de la intervención de Dios en la historia de Israel. Por tanto, su Sagrada Escritura es importante, pero en cuanto a ley, en cuanto a código de conducta, en cuanto a normativa de su relación con Dios y en la vida religiosa y social, y político y económico y todos los puntos de vista del pueblo de Israel. Distinto es el Corán, por ejemplo. Mahoma es el personaje que de alguna forma ha convertido la Sagrada Escritura como el medio de transmisión de la voluntad de Dios por excelencia y ha divinizado el concepto mismo de la palabra de Dios, que en el cristianismo luego veremos que no es tan así. Pero la influencia del Corán y el hecho de que Mahoma haya dicho, se haya definido el Islam como la religión del libro y haya puesto en un mismo paquete al judaísmo y al cristianismo y los haya definido como religiones del libro, porque coincide un poquito en la historia de la revelación del texto sagrado y un poquito el contexto más cultural y el contexto religioso de los personajes o las historias que se comparten. Y por eso decía Mahoma que el judaísmo y el cristianismo son diferentes de otras religiones paganas y politeístas o incluso monoteístas, pero que no tienen relación con el Islam, ¿no? Claro, para el Corán, para el Islam, el Corán es palabra absoluta de Dios. Es el centro de su religión, el modo de vivir su religiosidad, y cada palabra que aparece en el Corán tiene un valor absoluto desde un punto de vista espiritual, normativo, de todos los puntos de vista. Las otras religiones que también tienen la Sagrada Escritura, este es un libro del budismo, Vinaya Pitaka, que contiene las enseñanzas de Buda, los fundamentos de la religión budista, pero este tipo de libros, tanto del budismo como del taoísmo, del sintoísmo o el neoconfucianismo, las religiones más antiguas orientales, no hay una idea del libro sagrado, sino que simplemente contiene la enseñanza de Buda. Como en la religiosidad actual el concepto mismo de la Sagrada Escritura es universal, y también los budistas quieren tener un libro sagrado, consideran que este libro es sagrado, pero casi diría en diálogo y en contraposición a la Sagrada Escritura de las religiones occidentales, ¿no? Pero ni inicialmente ni actualmente. La Sagrada Escritura tiene una sacralidad que lo tiene en el Corán o en el judaísmo o en el cristianismo. Simplemente es un libro que contiene la enseñanza de su fundador o el modo de vivir sus religiones. Una especie de experiencias, una especie de testimonio, sin pretensión de ser un libro sagrado en sí. Luego, mucho en el medioevo, estos son, digamos, las religiones o las versiones un poquito más mitológicas o politeístas, sincréticas, el uso mágico de los libros, ¿no? Ahí hay una foto de Scarlet Witch, de la serie WandaVision, en la que se ve, es una idea muy frecuente, en el que el mismo libro, en el Doctor Strange también aparece algo parecido. El libro sagrado tiene una fuerza, una potencialidad mágica al que el mago o el lector accede porque es la materialidad del libro, no tanto la enseñanza del texto ni la textualidad de lo que contiene el libro, sino el libro cuanto tal, que es sagrado, o más que sagrado, mágico, al que uno puede acceder interpretando o haciendo funcionar
esa presencia de los poderes mágicos dentro de la Biblia, dentro de la escritura. ¿Okay? Y obviamente esta idea incluso está, ¿no? en un poco en la conciencia del que lee una Sagrada Escritura del contenido religioso, como si la materialidad del libro, ¿no? tenga un poder, ¿no? una capacidad de actuar por sí mismo. La Biblia cristiana, que también veremos un poquito las distintas interpretaciones, qué valor darle, si es un libro de historia, si es un libro de literatura, si es un libro de testimonios, si es un libro religioso, si es codificante como los judíos, si es absoluto como el Corán, si es testimonial como el libro de Buda, o si es mágico como el libro de Wanda. Es un poquito de los cuatro y no es nada de eso porque la idea de la palabra de Dios en el cristianismo, transmitida sobre todo en la encarnación del verbo, en la historia de la revelación del cristianismo, es muy particular, es muy importante el concepto mismo de la palabra, palabra encarnada, palabra pronunciada, palabra divina hecho hombre, incluso hecha hombre en forma lingüística y en forma textual. La Biblia cristiana, yendo un poquito más a nuestra Sagrada Escritura, es el libro más leído, es el libro más producido, más copiado, más impreso, más citado, más vendido y el más influyente. Esto los teóricos de literatura coinciden absolutamente que es un mundo de referencias, referencias culturales, referencias artísticas, referencias religiosas, dando también parte de la Sagrada Escritura en las carreras civiles, en la carrera de comunicación, por ejemplo. Les hago estudiar un poquito los elementos de la Biblia en la cultura moderna, ¿no? Por ejemplo, el año pasado les hice hacer un trabajo práctico a un grupo de alumnos de comunicación de la Universidad Austral de las canciones populares, canciones pop, que tenga referencias bíblicas. Y salió una lista de algo así como 230 canciones, y todas ellas relativamente conocidas, en la que hace referencia directa o indirectamente al contenido que aparece en la Biblia. El arte pictórico, lógicamente, al desarrollarse, sobre todo en el medioevo, en un contexto cristiano, las referencias bíblicas son muy frecuentes, y en la literatura, lógicamente, y también en el modo de vivir, la religiosidad, ¿no? La Biblia es esencial. Por tanto, la Biblia se puede estudiar desde un punto de vista literario, se puede estudiar desde un punto de vista histórico, se puede estudiar desde un punto de vista cultural, pero nosotros lo vamos a estudiar desde un punto de vista teológico. Porque la teología es la fe que busca una comprensión, es la inteligencia que acude al contenido de la revelación para comprender, para aplicar lo que Dios nos quiere transmitir, lo que nos quiso decir. Y por eso acudir a la Sagrada Escritura es lo más básico, lo primero en la teología sistemática que aparece en todas las materias que van a estudiar a lo largo del cuadrienio teológico. Por eso la Biblia sí es un tema teológico, en su relación con la tradición fundante apostólica, y luego la edad de los padres de la Iglesia. El recurso a la Sagrada Escritura es constante. El magisterio, que sirve la revelación, como estudiarán en la teología fundamental, al mismo tiempo aplica lo que se contiene en la Sagrada Escritura y enriquece su interpretación, ofrece un modo de cómo se debe leer, de cómo se debe actualizar, cómo se debe contextualizar, cómo se debe traducir, cómo se debe meditar, cómo se debe exponer la Sagrada Escritura, y por tanto siempre el magisterio es fundamental para una lectura creyente de la Biblia.
Tema teológico también porque durante siglos, claro, en la generación de la tradición apostólica en sí, en los primeros siglos de la cristiandad, la referencia no era tanto a las escrituras en sí, sino a la enseñanza apostólica. De hecho, el Nuevo Testamento surge como el reconocimiento, el discernimiento de la palabra apostólica auténtica en unos libros de una forma especial hasta reconocer que son palabras apostólicas escritas con la gracia de la inspiración. Por tanto, tiene un lugar primordial los libros del Nuevo Testamento sobre otros libros que también transmiten la enseñanza de los apóstoles, pero más testimonialmente. Pero luego más adelante, claro, los padres de la iglesia que han comentado lo que les han enseñado, transmitido a los apóstoles, conteniendo lo que dice la Escritura. Es decir, yo para aprender mi fe en el siglo V, escucho lo que ha dicho San Agustín, lo que ha dicho San Jerónimo, lo que ha dicho San Ambrosio, lo que han comentado Ireneo, Justino, pero a su vez ellos comentando la Sagrada Escritura, muchas veces, ¿no? De hecho, el género literario, comentario bíblico, es muy patrístico. Entonces, en el siglo V, imaginemos, la teología de hacer en el siglo V es patrística, que es comentario de los padres sobre la Escritura. Luego, en la Edad Media, la primera Edad Media, lo que se hace es comentar los comentarios de los padres, ¿no? Desarrollar lo que ellos han recibido. Y luego, en la Baja Edad Media, hasta el surgimiento de la escolástica y de la teología sistemática, lo que se hacía era comentario de los comentarios, las famosas cadenas áureas, ¿no? Las catenas, que es, hay digamos, una imagen de un libro, una página así grande, con el texto bíblico en el medio, y luego lo que dice circularmente, el círculo se va ampliando desde el comentario de los padres, los primeros comentarios a los padres, el comentario de los teólogos y los comentarios de los expositores de forma así más concéntrica, para enriquecer y para transmitir lo que la Biblia se quiso enseñar. Lo que pasa es que si la teología después, si la cadena se hace demasiado cargosa, la fuerza del texto se va perdiendo. Esto pasa mucho, ¿no? Que si vos comentás demasiado un texto, el texto termina callándose y hablas vos, ¿no? Los primeros volúmenes que han sacado en la Universidad de Navarra, ¿no? Esas Biblias del volumen verde que antes estaban en todos los centros, en todos nuestros oratorios, que son muy buenos. Conocí a José María Casiaro, que es el gran promotor, nuestro padre mismo le encargó, ¿no?, que hiciera esa tarea siendo muy joven. Habitualmente las traducciones es un tipo de trabajo que se hace después de haber estudiado durante décadas el libro, pero bueno, él tenía el encargo de la traducción de la Biblia siendo muy joven, entonces se dedicó muchísimos años de su vida a hacer eso, y se ha hecho maravillosamente, se hizo muchísimo bien, pero el producto de los primeros volúmenes que han sacado, que todos habremos leído, claro, se pone el texto así chiquito, en latín y en castellano, y luego un gran comentario, porque sobre todo no son esos volúmenes los volúmenes verdes, los que sacaban por cada libro, más que traducciones de la Biblia, son comentarios, ¿no? Es una cadena, de alguna forma, ¿no? Entonces, hacer lectura espiritual, lectura de la Biblia con esos volúmenes era dificilísimo, porque tenías que estar leyendo. Entonces Jesús le dijo a Pedro, aparecían dos letras por cada página del texto bíblico, y un montón de explicación sobre lo que decía la Biblia, ¿no? Entonces, cosa que no está nada mal, incluso para dar doctrina y para se entienda bien, para que no se malinterprete lo que dice la Sagrada Escritura. Es una intención buenísima, pero la fuerza del texto se pierde. De hecho, si se fijan ahora en los volúmenes que se sacan ahora, los comentarios son mucho más breves y no tanto tiraposta, digamos, esto es lo que quiere decir, sino más bien que debe estar al servicio del texto y de alguna forma
intentar que el lector se fije más en el texto bíblico que en los comentarios teológicos o tradición de la Iglesia, ¿no? Bueno. La Biblia es palabra de Dios, lo sabemos, por fe, porque aceptamos que Dios se ha metido en la historia de la humanidad. Y el libro la Biblia, es el testimonio de esa intervención de los hechos salvíficos de Dios. Y por tanto, decir que la Biblia es palabra divina, hay que interpretarlo, ¿m? Y hay que entender qué significa. Esto lo estudiarán en la primera parte de la materia, está más desarrollado, y hay que plantearse en qué consiste la presencia de la palabra divina en la Sagrada Escritura. Parte de esta materia básicamente tiene 5 apartados. La primera parte de la materia es esto: Sagrada Escritura y Revelación, Historia y Teología. La segunda parte, la naturaleza de la Biblia y el concepto de la inspiración y el alcance de la inspiración. Y luego en la segunda parte de la materia, el ICSE2, Introducción General a la Sagrada Escritura 2, se estudia el contenido de la Biblia, de la veracidad, de la Biblia como camino, verdad y vida. Y luego la parte más histórica, historia del valor del texto en sí, lo que es el canon bíblico, la historia de la transmisión de los textos, la crítica textual, y luego una última parte, último apartado, que es la hermenéutica, la ciencia de la interpretación del texto, que es una parte muy interesante, muy importante, en la que se estudia los criterios de interpretación, la búsqueda de los sentidos de la Biblia y la metodología de estudio y de análisis y la historia de la interpretación y de enriquecimiento del texto bíblico. Todo esto lo verán desarrollado en el curso. La primera parte, en el primer apartado, que es la parte más teológica, después de unas 3 clases introductorias, ya vendrá el contenido de lo que es la teología sobre la Biblia. Entonces se estudia el alcance del concepto de la palabra de Dios, porque aparentemente en la intención del autor humano del texto bíblico, lo que están haciendo es testimoniando su experiencia religiosa. Las consecuencias de haber entendido, de haber escuchado de Dios o de los hombres que representaron a Dios, de cómo ellos son pueblo de Dios y cómo Dios actuó en una alianza con el pueblo de forma extraordinaria y de forma ordinaria para convertir al pueblo en un pueblo muy especial. Y por tanto, además de que existen unos profetas que han hablado como en oráculo divino, que ahí sí hay una pretensión, ¿no? Hay una intencionalidad de decir que lo que yo digo es de Dios. Pero el que escribe el libro del Génesis no dice lo que yo digo es divino, ¿no? Sino que dice interpreto que es así, transmito, ¿no? Entiendo que es así. Los libros sapienciales claramente no tienen la pretensión, Dios está diciendo esto, sino que es comentarios populares, comentarios de sabiduría, de prudencia, para decir cómo es una relación social, cómo es una relación matrimonial, ¿no? Y cómo se debe vivir el culto y la religiosidad en el pueblo de Israel en el siglo IV a.C., en el siglo III a.C. Entonces son palabras sobre Dios, palabras de Dios, palabras acerca de Dios, y que en su contexto, y luego verán, sobre todo en referencia a Cristo, que es la palabra definitiva de Dios, terminan siendo palabra divina. Principalmente, y resumiendo, y si se quedan con esta parte, yo creo que ya es suficiente, la palabra de Dios en la Biblia, mejor dicho, la Biblia es palabra de Dios, es porque transmite a Cristo. La palabra única, definitiva, encarnada, pronunciada de Dios hacia el hombre. La Sagrada Escritura, como contiene, transmite e incluso produce
el verbo en el lector, es palabra de Dios. Por eso la palabra apostólica es palabra de Dios. Dice, leyendo, ¿no?, la carta a Tito, la carta a Timoteo, en un tono muy personal, ¿no? En un momento determinado, ¿se acuerdan que Pablo le dice a uno de sus discípulos, tráeme el libro y la campera que me olvidé? Y se dice, palabra de Dios, te la damos, Señor. ¿Por qué es palabra de Dios la parte que Pablo le dice a su amigo, tráeme la campera, por favor? Porque es palabra apostólica, no porque lo que diga Pablo sea divino. Cuando el libro de Tobías cuenta que el perro que lo recibió movía la cola, cuando se cuenta, no sé, cómo vivía David, o en el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta una anécdota. Es palabra legal, palabra profética, palabra sapiencial, palabra apostólica, que siempre prepara la venida de Jesús, transmite la vida de Jesús, interpreta auténticamente la enseñanza y la predicación del reino en la construcción de la iglesia. Por tanto, es palabra de Dios. Eso es la teología más importante sobre la Sagrada Escritura y la revelación. Después, en la segunda parte de la naturaleza de la Biblia, que lo van a estudiar más detalladamente, en qué consiste la sacralidad del libro, la gracia de la inspiración. Ahí tiene un cuadro muy conocido que está, para los que hayan pasado por Roma, lo conocerán, está en la iglesia de San Luigi dei Francesi, a la vuelta de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Es el cuadro de Caravaggio de la escritura de San Mateo. Está justo enfrente al cuadro también muy conocido, muy famoso, de la vocación de San Mateo, en la que aparece Jesús, ¿no?, con el dedo de la creación, llamando a Mateo, que se sorprende y dice yo. Enfrente está este cuadro, que es el ángel anunciándole, contándole, recordándole la genealogía, ¿no? Si se acordarán que San Mateo comienza su evangelio contando la genealogía de Jesús y dice, para que no te falte ninguno, fíjate, está fulanito, menganito. Y esta idea de un ángel o de la gracia de la inspiración que asiste o que incluso le dicta mecánicamente está bastante frecuente, y el magisterio ha dicho que la gracia de la inspiración no es un dictado mecánico, porque si lo fuera, el autor humano no sería un verdadero autor. Sería una especie de amanuense. En cambio, entendemos que los autores de la Sagrada Escritura, los autores humanos, sea de forma colectiva o sea de forma individual, han actuado con su inteligencia, han actuado también con su espiritualidad, para convertirse en verdaderos autores, junto con Dios, ¿no?, que es el autor principal. Otros interpretan la gracia de la inspiración como una profecía, porque hay una parte de la historia de la revelación en la que el apóstol que habla en nombre de Jesús, ¿no?, en la visión del Apocalipsis, por ejemplo, o de Isaías, de los profetas mismos, que lo que dice el profeta ya tiene la intencionalidad de una pretensión de ser una palabra divina, que hay una gracia, lógicamente, hay un carisma que puede ser de inspiración del Espíritu Santo, es de inspiración del Espíritu Santo. Dice la carta que San Juan le escribe a los cristianos de la Odisea, qué sé yo, ¿no? Se ve y escribe esta carta, ¿no? Y dice, veo que eres tibio, no sé cuánto, y bueno, hay una gracia, ¿no? Un carisma que utiliza el instrumento, que es el visionario, en ese caso, pero no necesariamente es esa gracia de la visión, de la profecía, no coincide exactamente con la gracia de la inspiración. Luego lo estudiarán, ¿no? Otros quieren interpretar la inspiración como una gracia psicológica, como una especie de asistencia negativa. Yo te dejo actuar, pero te ayudo para que no te equivoques, ¿no?
Otros, esto es más bien protestante, de origen protestante, pero en realidad tienen mucha razón, con un cierto límite, con unas aclaraciones, de que la gracia de la inspiración, sobre todo una gracia inspirante, que actúa más que en el autor, en el lector. Haciendo que en la lectura del texto, el texto recobre vida, ¿no? Que el texto funcione. El acto comunicativo más importante en la comunicación bíblica, religiosa, es el aspecto performativo, no el aspecto de información de un contenido que se quiera transmitir, sino en que provoque un cambio, una transformación en el lector. Esto en la teoría de comunicación se habla mucho. Y en la lectura de la Sagrada Escritura, muchos de nosotros, sobre todo, leemos la Biblia no para aprender unas informaciones, unos datos, ¿no? Vas al libro de Levítico y ves a ver cuántas normativas tenía el pueblo de Israel, interesante, pero no me importa tanto. Los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, interesante, pero tampoco me importa mucho. Pero sí me interesa, me ayuda ver, estudiar, meditar la historia de Israel, de cómo Dios se mete en la historia particular de un pueblo, de unos personajes, preparando la intervención definitiva de Dios en la historia, y además porque veo que esa misma historia, ese mismo Dios es el que se metió en mi vida, digamos, ¿no? Entonces la gracia, para otros, la interpretan la gracia en la inspiración, la gracia eclesial, la gracia en el lector, de hacer que en mi lectura Jesucristo se haga más presente en mi lectura del Evangelio, en mi meditación de la mañana, en la predicación del ministro en la liturgia, etcétera, etcétera. Obviamente esto no quita, o sea, no deja lugar a una interpretación subjetiva, ni interpretación libre, que es lo que pretenden los protestantes, por ejemplo, anulando todo valor del magisterio o valor objetivo del comunicador, del autor humano, o quitarle la parte de importancia a la historicidad del texto, en la teología fundamental y en las otras materias sistemáticas como cristología o Dios uno y trino, se ve mucho un poquito esa tendencia de los teólogos que han sostenido de que hay que separar el Jesús histórico del Cristo de la fe. Entonces, subjetivizar tanto el contenido de la Biblia corre el riesgo de que no me importe la historicidad, lo único que me importe es lo que me diga a mí subjetivamente. Entonces hay que salvar la historicidad y hay que darle importancia al acto comunicativo, primer acto comunicativo, que es la producción del texto, ¿no? Y la transmisión primera del texto, que para nosotros es tan esencial como la lectura misma. Entonces hay que equilibrar un poquito esta idea. Bueno, todo esto lo verán, lo estudiarán en el contenido del desarrollo del curso. La veracidad. Tampoco quiero desarrollar todo el curso, porque esto no es más bien una presentación, no es una clase en sí, sino les tiro como ideas que aparecerán, o los puntos más importantes de cada unidad. Es hablar si la veracidad histórica del texto coincide con el mensaje religioso. Es decir, es básicamente cómo interpretar los géneros literarios y cómo se interpreta las incoherencias históricas verídicas, desde, digamos, cómo interpretar el libro de Génesis, hasta, digamos, las incoherencias que aparecen en los libros sinópticos, en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, ¿no? Bueno, también hay mucha discusión en esto alrededor. Y el pronunciamiento del Concilio Vaticano II, el de Verbum, y lo van a estudiar. La tercera parte, el canon, que es, bueno, habiendo entendido qué es la Biblia, cómo se lee la Biblia, cómo se produjo esa Sagrada Escritura, es decir, cuáles son esos libros. Pues también hubo discusión sobre discusión histórica desde el siglo IV, siglo V y mucho del siglo XVI por Lutero. ¿Cuál es el canon?
qué valor tienen los libros, qué son los libros deuterocanónicos, qué son los libros apócrifos, cuál fue el criterio del discernimiento de la elección de estos libros y no más. ¿Qué pasaría si de repente en una cueva del Medio Oriente aparece un quinto evangelio y que se demuestra que lo escribió, qué sé yo, ¿no? San Pedro, el Evangelio de San Pedro, ¿no? O el Evangelio de San Bartolomé, qué sé yo, ¿no? Si tendría un valor canónico, si sería parte de la Sagrada Escritura. Bueno, una discusión también sobre si el canon está realmente cerrado o no. Luego la hermenéutica, como les adelanté, es el estudio de los sentidos, cómo se actualiza, cómo se lee, cómo se expone, cómo se transmite el texto. Bueno, esto es el contenido del curso, entonces les invito a que pausadamente lean el texto en Word y luego en algunas unidades, eso lo iremos para los que estudian, cursen esta materia, sobre todo ahora en diciembre, verán que algunas unidades todavía no están, las preguntas de autoevaluación, bueno, no importa, lo importante es que ustedes lean el texto. Si tienen algunas preguntas, ya nos encontraremos virtualmente para contestarles esas preguntas y al final de la unidad, una vez que hayan estudiado, ya pueden rendir esta materia para su aprobación. Muchas gracias por su atención. Hasta acá.